Hola, muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Entre Líneas, un programa que se va a centrar buena parte del mismo en esta situación explosiva que se ha vivido a nivel de los complejos carcelarios, una situación carcelaria que está acaparando la atención del gobierno, de las autoridades, de los familiares, de la opinión pública, con este motín que estalló en el Comcar, las complicaciones que se dieron en lo previo además en el Penal de Libertad. Bueno, un tema enorme que fue motivo incluso de reuniones durante prácticamente todo el día del presidente de la República con los ministros de Interior y Defensa. Todas las novedades las vamos a tener en instantes nada más, porque estaremos conversando aquí en estudios con el director del Instituto de Rehabilitación, con el inspector Peira Cuadra, que nos va a acompañar, nos va a contar qué fue lo que pasó desde el origen, qué fue lo que pasó aquel viernes en el Penal de Libertad, qué sucedió después durante el fin de semana y en particular lo que pasó hasta hace algunas horas allí en el complejo carcelario Santiago Vázquez, y cómo se viene procesando este traslado de más de 1.100 y pico de reclusos. Él nos va a contar cómo además se están recibiendo en los otros centros penitenciarios. Eso enseguida nada más. Además, estará con nosotros aquí en estudios uno de los candidatos a presidir el Frente Amplio, el ingeniero Ernesto Agassi, el ingeniero Agassi, quien, entre otras cosas, estará contando por qué esta campaña todavía está muy fría para el sentir de los frente amplistas, según dicen todas las crónicas, y reconocen además varios dirigentes frente amplistas. Y a eso, como siempre, les agregamos el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Primero con Lore Leini, que lo siguió. Lore, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Voy a ver un título para hoy. Bueno, vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos y sobre la falta de respuesta que ha tenido la Asociación Uruguaya de Fútbol respecto a los respaldos que tendrá por parte del gobierno para financiar el traslado de la selección. Bien, saludo también ahora a Nicolás Núñez, que también tiene aporte para darnos en titulares. A ver, Nico. Sí, Alfredo, buenas noches a todos los televidentes. En una segunda intervención vamos a hablar de cómo se prepara el PIT-CNT para el acto del Día de los Trabajadores el próximo 1 de mayo, con algunas presencias confirmadas y algunas ausencias notorias. Sí, les vamos a contar, a propósito del acto oficial del PIT-CNT, entre otras cosas, bueno, cuáles son los contenidos de esa plataforma y también qué va a pasar con el contraacto y qué se quiere hacer con ese contraacto de los sectores radicales. También se van a enterar aquí en Entre Líneas. Pero, si les parece, ya nos metemos de lleno con la situación carcelaria y antes de recibir a Pereira Cuadra, una pequeña puesta a punto a propósito en particular de la situación de hacinamiento, la cantidad de gente que hoy por hoy, al día de hoy, tienen los centros penitenciarios los más importantes, ¿no? Estamos hablando de Libertad y del Comcar. Sobre eso ha trabajado también Nicolás. Nico. Sí, vamos a estar desarrollándolo con Pereira Cuadra, también con Glodowski. Lo cierto es que lo que nosotros vamos a hacer es un repaso vinculado a las cifras de reclusos en los penales, en los distintos establecimientos penitenciarios de nuestro país. Las últimas oficiales, que son del último día del mes de marzo. Esto puede haber tenido una leve variación en abril, pero no muy significativa. Uno, si se repasa en el imaginario popular, tiende a pensar que las cárceles con peor situación de superpoblación, de hacinamiento, son las más grandes, Comcar y el Penal de Libertad. Esto no es así. Incluso hay dos cárceles del interior que son las que se destacan porque realmente tienen una capacidad por demás poblada. La que está en peor situación en cuanto al nivel de densidad poblacional de reclusos es la cárcel departamental de Rocha. Tiene capacidad para unos 45 reclusos, pero el pasado 31 de marzo, según cifras oficiales, había en ese establecimiento 136 presos, es decir, una superpoblación de casi el 300%. El otro caso superior en porcentaje de población que el Comcar se da en la cárcel departamental de Flores, mucho más chica por cierto, pero la capacidad está sobrepasada allí en más de un 260% aproximadamente. Bueno, hagamos foco en el Comcar. ¿Cómo es la situación o cómo era la situación del Comcar hasta los episodios de las últimas horas? Bueno, en el Comcar hay capacidad exactamente para 1.636 reclusos y hasta el 31 de marzo había 3.143 presos. Una superpoblación del 100%, o se duplica en cantidad de reclusos a la capacidad del complejo carcelario de Santiago Vázquez. A su vez, y disgregados por módulos, uno puede constatar rápidamente que los dos módulos donde se dieron los incidentes son los módulos que mayor población carcelaria tiene. En el módulo 4 había en el momento del motín 606 presos y en el módulo 5 665 reclusos. Esto de alguna manera grafica y sirve para tener una visión de lo difícil que ha sido controlar esa situación con más de 1.100 personas amotinadas y participando en un hecho de violencia. Bien, ¿y qué pasa en el Penal de Libertad, donde también se produce este hecho lamentable el pasado viernes y que de alguna manera aparentemente es lo que genera todo esto?
Quizás en el penal de Libertad lo que se refleja un poco son las acciones que se vienen desarrollando desde el Ministerio del Interior para bajar el hacinamiento carcelario. Uno, insisto, tenía la imagen de que el hacinamiento era importante. Sin embargo, cuando uno repasa las cifras oficiales, se encuentra que en Libertad hay capacidad ociosa, y esto que se entienda bien, hay menos reclusos que la capacidad que tiene el penal. Esto, claro, previo a los traslados que se realizaron en las últimas horas y que seguramente debe haber dispuesto algún recluso justamente en Libertad. El establecimiento cuenta con una capacidad para 1.458 reclusos y apenas tenía una población carcelaria que superaba los 1.000. Y quiero cerrar con un dato que es bastante llamativo, por cierto. A finales del mes de marzo había 9.346 personas privadas de libertad en nuestro país. Esta es la segunda cifra más alta de la historia del Uruguay. El registro mayor se alcanzó en enero de este año con casi 9.500 presos y en este momento, o en el momento en el que se dan los motines, se daba la segunda superpoblación o la segunda población carcelaria más alta de la historia de nuestro país. Bueno, y es la presentación ideal para recibir con muchísimo gusto al inspector Pereira Cuadra, Eduardo Pereira Cuadra, que nos acompaña esta noche. Inspector, bueno, en particular gracias por acompañarnos, ¿no? Están viviendo ustedes a nivel del sistema carcelario horas bastante complicadas y por eso que además le agradezco muy especialmente que haya venido a nuestro programa. Inspector, para arrancar con lo del principio tal vez, ¿está claro cómo sucedieron los hechos el pasado viernes en el Penal de Libertad? No es que estén claros, es decir, tenemos una idea más o menos acertada. Lo que estamos determinando es la cronología de los hechos a través de una investigación interna, de modo tal de hacer no solamente la composición de lo que pasó, sino cómo se dieron los eventos. No ocurrió solamente el ataque frontal de un interno jugado con los efectivos nuestros, sino que además simultáneamente hubo otro hecho con un fracturado en las escaleras y además también casi simultáneamente un interno que sufrió un pinchazo en un pulmón en un patio. Usted dice un interno jugado. Interpreto que este preso estaba dispuesto a matar o morir. No tenga usted la más mínima duda, por cuanto, entre otras cosas, en el bolsillo derecho del short que tenía puesto tenía una bala aparte, lo que significa casi que una decisión culminante de matar hasta donde fuera posible y después de autoeliminarse. A mí me dicen, inspector, que el policía gravemente herido estaba desarmado, estaba de rodillas, entregándole las llaves y el preso le coloca el revólver en la cabeza y lo remata. ¿Es así? No tengo yo no tengo esa valoración. Sí digo que seguramente estaban en desventaja, no lo dije yo, anteriormente lo aseveró el propio juez de la causa, a quien se le pidió que fuera que compareciera al lugar, y él mismo lo dijo. Aún así, quiero responder por el personal. Desde el punto de vista técnico de cómo se debe hacer la extracción de un interno desde una celda, técnicamente se actuó perfecto, con 2 efectivos y un tercero con respaldo de escopeta, de modo tal que el factor sorpresa que jugó su gran rol, fueron sorprendidos los internos. No se olviden que en algún momento la rutina hace que se baje la guardia, se bajen las medidas y particularmente este hombre estaba con alguna aparente minusvalía por cuanto estaba usando muleta, que eran consecuencia del liderazgo de la fuga anterior, cuando en noviembre creo que fue, se realizó aquel evento también bastante grosero en el Concar, con una fuga a través del camión, que ellos utilizaron rehenes en ese caso. A partir de este episodio, ¿el preso tenía drogas, tenía cocaína? No que yo sepa. ¿Había consumido antes? No sabe. No, determinará las pericias técnicas, por eso también hay que aguardar. Cuando usted me dice que el efectivo estaba de rodillas, bueno, nosotros normalmente tenemos un léxico, dice, bueno, es de frente el ataque, es de espalda, bueno, todos esos detalles están en vía judicial, porque hay un secreto de presumario, porque además todas las pruebas deben aportarse a la justicia, y ellas dirán si efectivamente esto es así o no. Después de este episodio, inspector, los guardiacárceles empiezan a utilizar, además de la bala de goma, balas de plomo, ¿o no? No que yo sepa, y no hay orden de ese tipo. No que yo sepa, y no hay orden de ese tipo. Nosotros tenemos que seguir manejando las situaciones
con el armamento no letal a corta distancia. También quiero decirle a ustedes, tengan que tener en cuenta, porque todo el mundo especula o cree hacerse especialista de estas cosas, y no es tan así. Es como yo digo, hay muchos opinólogos. Una escopeta calibre 12 con munición no letal, pero ejecutado el disparo a corta distancia, la munición penetra en el cuerpo humano. Esto no quiere decir que no pueda producir la muerte. Bueno, de hecho, Por el recluso eso, termina muriendo. Incluso, claro. Pero además de eso, hay recomendaciones específicas que el personal debe entrenar y aprender, que a determinadas zonas no se puede apuntar cuando la distancia es menor de tanto en cada caso. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que pese a que la munición no es letal, no quiere decir que no infrinja o no produzca lesiones gravísimas. Claro. Puede provocar la muerte, incluso como en este caso. Usted dice, no me consta que se esté utilizando eventualmente bala de plomo. No quiere decir que efectivamente no se esté utilizando por parte de la policía. Puedo decir que yo no lo he comprobado. Hemos recomendado cómo se tiene que trabajar. Estamos cumpliendo con las normas internacionales. El país está sujeto a determinadas normativas internacionales con las cuales se ha comprometido. Por eso digo que no que nosotros sepamos ocurre esto, pero no descarto la posibilidad que en un momento pudiera suceder si algún elemento nuestro escapa a los controles habituales y al mando en cada caso en particular. Desde su visión, inspector, como coordinador del área metropolitana del Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿qué pasó en el CONCAR? ¿Por qué se da este episodio de motín en el CONCAR? Bien, estamos haciendo una valoración de hechos, ¿no? Entonces acá juegan, entre otras cosas, hay que valorar los actos que cometemos, y yo creo que hay varios ingredientes acá que todavía están en la vía de la hipótesis, pero que son algunos que comprenden a lo que es la imagen que todo públicamente se tiene de lo que es una cárcel o cómo se maneja un establecimiento de este tipo, a los comportamientos humanos de los presos y de los policías, pero creo que haciendo el honor al título, entre líneas, hay otras cosas que también juegan, otros factores que son ajenos a la cárcel, pero que lamentablemente están incidiendo en estas cosas. A ver, ¿cómo cuáles? Y acá, por ejemplo, percibo que, por ejemplo, hay una cuestión del punto de vista de los sindicatos, que el otro día hicieron ellos una valoración personal, no les falto el respeto en cuanto a la valoración que ellos hacen, pero sí digo que opinólogos hay mucho. Estoy de acuerdo que se pueda trabajar por el mejoramiento de las condiciones laborales, de trabajo, la seguridad, un montón de cosas. Pero para opinar con razón del sistema carcelario hay que estar adentro de él y saber exactamente de qué se trata. Las cárceles no son un juguete. Las cárceles tienen un ritmo de trabajo y el peligro existe en forma constante. El peligro existe en forma constante. Nosotros por eso que insistimos, sí es cierto que el personal está bajo un estrés importante, porque la mayoría de ellos, no quiere decir todos, son sujetos que han infringido el sistema jurídico del país y que tiene su temple para hacer eso. No cualquiera está preparado para cometer un delito. Usted tiene que tener determinadas condiciones mentales y físicas para infringir el derecho.